Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio estar nuevamente reunidos en torno al Señor este día lunes, esta noche hermosa que el Señor nos ha regalado. Voy a invitarlo a que se prepare, a que prepare su lugar, prepare su casa, su familia, para que juntos levantemos un altar familiar en esta noche. Los tiempos están tremendos, hermano, pero para nosotros, la iglesia del Señor, creo que es un tiempo hermoso, donde el Señor va a derramar su gracia, su misericordia, su bondad. Así que apeguémonos a esa promesa que el Señor nos ha dado. El Espíritu Santo es garantía de la herencia que hemos de recibir. Esa es nuestra promesa, esa es nuestra fe. Sabemos que el Señor va a hacer una obra gloriosa en medio de nosotros. Y aunque nuestros oídos tal vez estén escuchando situaciones a nivel mundial, calamidades, injusticias, iniquidades, sabemos que nosotros somos el pueblo de Dios y que Él prometió que nos cuidaría como a la niña de sus ojos. Así que preparémonos en esta noche para darle la gloria y la honra al Señor, suplicándole que Él nos ayude, nos guarde, nos bendiga, que nos permita acercarnos a su presencia. Eso es nuestro principal anhelo esta noche, que Él nos permita acercarnos a su presencia. Digámosle: Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos buscando tu rostro. Hoy venimos, Señor, acercándonos a tu altar, presentándonos delante de ti, Padre amado, para que tú extiendas tu cetro de misericordia sobre cada uno de nosotros y podamos acercarnos a tu presencia, Señor amado. Te suplicamos que tu Espíritu Santo glorioso se mueva, esté ya en medio de cada uno de nosotros. Te suplicamos que tu Espíritu Santo venga haciendo esa obra hermosa en mi corazón y que tú puedas completar, Señor, ese plan hermoso que escribiste para cada uno de nosotros aquel día que nos bendijiste antes de la fundación del mundo. Con esa bendición tú de una vez construiste un plan para cada uno de nosotros. Y hoy te suplicamos, Padre, que permitas que ese plan se cumpla y que tu presencia, Señor, venga sobre nosotros y que nos ayude a alcanzar esa medida de estatura de la plenitud de Cristo, esa medida de madurez, esa medida de santidad, esa medida de amor que necesitamos tener para estar junto contigo, Señor, por toda una eternidad. Padre, te suplicamos que mandes ángeles, Señor, para que operen a favor nuestro en esta noche, Señor, que nos ayuden a sostener y a mantener, Señor, todo aquello, Padre, que no está en nuestras manos: la energía eléctrica, las redes sociales, el internet, la tecnología. Padre, ayúdanos, por favor, para que podamos llegar de la mejor manera a tu pueblo, a tu iglesia, Padre amado, para que podamos estar delante de ti, Señor, esta noche y que juntos podamos cantarte, podamos honrarte, podamos recibir tu palabra. Te pedimos que nos perdones, Padre amado, por cualquier pecado, cualquier delito, cualquier transgresión, cualquier iniquidad, cualquier desobediencia o rebeldía que hayamos tenido delante de ti. Padre, ayúdanos. La sangre hermosa de Jesús venga rociándose sobre cada uno de nosotros para que nos limpie, nos purifique y nos haga agradables a tu presencia. Padre, nos ponemos en tus manos suplicándote que nos permitas tener este culto, este servicio que es en honor a ti. Que nos permitas escuchar tu palabra, Padre, y que podamos estar juntos, que podamos estar congregados de manera virtual en esta noche y que podamos hacer esa obra hermosa que tú nos encomendaste.
en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gracias, Señor. Prepara tu canto, hermano, prepara tu mejor adoración. Dale libertad a tu espíritu, hazte uno con el Espíritu Santo y que empiece a brotar de ti ese cántico nuevo. Oh, sí, Señor. Nos presentamos con acción de gracias, agradecidos por tu bondad, agradecidos por tu amor, por tus misericordias cada día, Señor, por el regalo de la vida, por el regalo de la salud, pero sobre todo porque podemos llamarte Padre, que podemos considerarnos hijos del Rey de Reyes, porque tenemos papá en los cielos. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias. Aquí estamos para ti, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Oh, Señor. O digamos la iglesia. Quiero entregarte mi sueño. Oh, sí, Señor. Tu voluntad hacer ello. Oh, sí, Señor. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad, Dios, saciarme. Enamórame de ti, Señor. Oh, gracias, Rey. Que tu presencia
estamos para adorarte, Señor. Estamos para cantarte, Padre. Te adoramos,
hazlo tú, Señor. Oh, mientras te adoramos, Señor, hazlo tú, mi Rey. Oh, en mi vida. Al que es digno. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Abre tus ojos, pueblo, y abre tu entendimiento. No tienes claridad, dice el Señor, que cuando me aceptaste como Señor, adoptaste el propósito eterno que yo traje al mundo. No te das cuenta, dice el Señor, de lo trascendental que es tu vida. Yo he depositado de mí en ti y te he dejado ser, dice el Señor, parte de mi propósito eterno. Estás rodeado
desnudos y ciegos, y sigues pensando que eres tú quien debe pedir. Sigues pensando que son ellos los que te darán a ti. Eres tú, dice el Señor, quien ha sido llamado a dar. Dales pan para que no tengan hambre. Dales agua para que no tengan sed. Lava sus ojos, dice el Señor, como yo lo hice para que vean. Y enséñales cómo vestirse. Oh pueblo, dice el Señor, este es el tiempo en que se cumpla tu llamamiento. Óyelo bien, te he puesto en cada lugar para que tú lleves palabra, para que tú lleves transformación, no para que tú pidas, dice el Señor. Así que hoy vengo abriendo tu entendimiento y quitando toda ceguera, para que puedas entender quién eres. Tú eres la luz, tú eres la sal. Es tu comisión, dice el Señor, establecer mi reino. Pero deja de esperar de ellos y empieza a dar de lo que te he dado. Pueblo mío, ¿cómo crece tu fe y tu obediencia? Así es levantada la muralla de piedra viva en tu vida. Levántala hasta que la veas a la altura de los montes de adoración. Entonces subirás y lograrás ver más allá que los demás. Al adorar en lo alto seguidamente podrás ver a lo lejos lo que viene para mi pueblo. Debes de ser como los faros al borde de la mar, brillan para orientar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. ¿Por qué no le decimos la última vez, iglesia, que Él borre todo lo que no le guste de nosotros, que escriba una historia nueva? Si tú has sentido que tu vida ha estado llena de dificultades, hoy el Señor puede darle una vuelta de página y escribir una nueva historia sobre cada uno de nosotros. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Digámosle al Señor una vez más. Señor, inúndanos.
Señor. Danos, Señor. Lléname de ti, Señor. Inúndanos. Danos de ti, Señor, en esta hora. Sea derramada tu gracia sobre tu pueblo, Señor. Sea derramada tu gracia sobre tu iglesia. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos una doble porción de tu bendición, Señor. Bendícenos, Padre. Ayúdanos, Señor. Clámale ahí, iglesia. Tómate un momento. Con la unción de esta alabanza, tómate un momento para clamarle al Señor. Clama por tu vida. Clama por tu familia. Clama por tu casa. Dile, ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Clama por tu sustento. Clama por tu proveeduría. Estás delante de la presencia del Señor, ahí en tu altar familiar. Dile, Padre, ayúdame, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de tu pueblo. Y si mi pueblo se humillare, se postrare, orare y clamare, yo vendré y sanaré su tierra. Hoy clamamos, Padre, suplicándote. Ayúdanos. Te necesitamos, Padre. Es que sin ti no podemos, Señor. Sin ti, ¿qué vamos a hacer, Señor? Sin ti no somos nada, Padre. Ayúdanos, por favor. Suplicamos. Venimos suplicantes, necesitados, Padre. Hazlo tú. Hazlo tú, Señor, por favor. Presentamos nuestras causas delante de ti, Señor. Tú las conoces, pero hoy las traemos a tu altar. Ahí las depositamos suplicándote, Padre. No nos desampares, Señor. No nos dejes. No permitas, Padre, que nos alejemos de tu presencia. No permitas, Señor, que nos apartemos de ti, Señor, sino al contrario, enamóranos, atráenos, inúndanos, que rebalse nuestra copa, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre. Dile una vez más, que nos inúndanos. Llénanos de ti. Padre, que tu Espíritu Santo se derrame, Padre, como en Hechos 2, como en Pentecostés, Padre. Manda el fuego de tu Espíritu sobre tu iglesia, que como lenguas de fuego venga depositándose en las cabezas de tu iglesia, de tus ovejas, de tus hijos, Padre. Necesitamos aceite, necesitamos que nuestra lámpara esté encendida, Señor. Llénanos, Padre. Dile, lléname, Señor. Oh, ven, rebósame. Oh, ven, rebósame. Oh, ven, rebosa. Oh, ven, rebosa. Oh, ven, rebósame. Oh, ven, rebósame. Señor, dile, rebosa mi copa. Por favor, Señor, derrama sobre tu pueblo. Danos de ti, Señor. Danos de ti. Manda ángeles ministradores, Padre, para que vengan renovando las fuerzas de aquel que esté caído. Manda ángeles ministradores, Padre, que vengan renovando las fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.
Gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás ahí. Sabemos que estás, Padre. Que sin ti, Señor, no sabríamos qué hacer, Padre. Pero muchas gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús, llénate de la presencia del Señor. Gracias. Dale un abrazo al que tienes ahí cerca en tu casa. Dile que el Señor te bendiga. Bendice al que tienes ahí cerca en tu casa. Bendícelo. Yo te bendigo a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a mis hermanos de alabanza que nos han llevado a la presencia del Señor, han atraído la presencia del Señor esta noche a este lugar, y que yo sé que ya a tu casa también, porque el Señor es un Dios omnipresente y Él sí, Él no necesita internet, Él no necesita redes sociales, Él no necesita nada, Él solo se presenta simultáneamente porque es Dios poderoso. Amén. Pues gloria a Dios, hermano, qué bueno saludarlo en esta noche, que la presencia del Señor lo haya visitado y que nos siga visitando y alimentando con la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para que podamos empezar a compartir, porque no creo terminarla hoy, pero sí empezar a compartir en esta noche. Amén. Solo le pido que esté atento. Ya en los próximos días estaremos trasladando nuestros servicios virtuales a la plataforma de YouTube, a esa red. Hay un canal en YouTube que se llama Monte de las Luces, Iglesia Monte de las Luces. Lo invito a que se suscriba. Vamos a ir saliendo de Facebook y vamos a trasladarnos a YouTube ya en los próximos días. Posiblemente usted reciba la sorpresa, así que prepárese, baje en su teléfono su app, busque ahí en su televisión en donde está YouTube, en su Apple TV, donde usted pueda, y ya en los próximos días vamos a estarnos trasladando a esa plataforma. Amén. También ya está avanzando la página de la iglesia, estamos avanzando ya en eso, y tendremos ya una sorpresa para usted en los próximos días también. Todo con el afán, hermano, de fortalecer nuestra capacidad virtual y que usted pueda continuar recibiendo la presencia hermosa de Dios, que podamos seguir adorándole juntos, recibiendo la palabra, la profecía que Él tiene para nosotros y la palabra, ¿verdad? Entonces esté atento. Gloria a Dios. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor en esta hora también. Acompáñeme entonces a Lucas 15, 17. Pues usted ya lo conoce. La palabra dice en Lucas 15, 17, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, este es un verso bien conocido ya por muchos de nosotros. Es la parábola del hijo pródigo, y el Señor me ha estado hablando en estos temas, sobre todo especialmente lo que tiene que ver con aquellas cosas, hermano, que nosotros tenemos que recuperar. Porque estamos en el tiempo de la recuperación, y es un tiempo, hermano, donde tenemos que apurarnos. Usted no se preocupe tanto en la recuperación de sus cosas materiales. Esas el Señor le va a permitir que usted las tenga si Él cree que le son útiles para este tiempo. Pero lo que más nos urge recuperar es aquello que nos dé condición de aceptable, aquello que nos dé condición de hombre maduro, aquello que nos permita alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Realmente ese debe ser ahorita nuestro enfoque y nuestro objetivo. ¿Y sabe qué? Si logramos eso, toda
todas las demás cosas vendrán por añadidura, porque nuestra alma está prosperando. Y usted conoce ese principio que tanto hemos enseñado. Prospera en todo y prospera en todo, así como prospera tu alma. Entonces, tenemos que recuperar todo aquello que pudiéramos haber perdido en el camino, hermano. ¿Qué camino, pastor? Pues el camino que cada quien haya llevado. Yo tengo más o menos 30 años de camino. Otros podrán tener 5, otro 2, otro 1, otro 15, otros más que yo. Pero lo importante es que en este año de la recuperación hagamos un inventario de aquellas cosas que son necesarias, que tenemos que tener, que no nos pueden faltar para poder estar listos, preparados, porque en cualquier momento la trompeta del Señor puede sonar, porque Él dijo, vengo pronto. Y si Él dijo pronto, es pronto. Entonces yo le puse a este tema, recuperando mi identidad. Y no sé si logra ver usted ahí el dibujito, recuperando mi identidad. Tal vez a veces nos hemos sentido como gatillos ya, hermano, pero realmente lo que somos es leones, porque somos hijos de León, de Judá, ¿verdad? Uno de los títulos del Señor es que es león. Y entonces usted mira ahí sintiéndose gatito, pero cuando usted realmente se ve en ese espejo espiritual, lo que usted debe ver es realmente quién es usted. Entonces, por eso es que yo quiero hablar del hijo pródigo, porque el hijo pródigo estaba compartiendo, ya había llegado a ese nivel de su vida donde estaba compartiendo ya ni siquiera con la gente del mundo, con la gente de esa región. Fíjese que ya ni siquiera con ellos estaba compartiendo, sino en la peor etapa de su vida estaba compartiendo con los cerditos. Es que fíjese que no dice, y entonces el hijo pródigo sentado en un bar acompañado de sus amigos de ese momento volvió en sí. No, ni dice que estaba en diferentes lugares, dice que estaba en una chiquera queriendo comerse las algarrobas de los cerdos, y lo peor es que los cerdos no lo dejaban. Entonces mira el nivel en el que él estaba. Entonces, cuando le pongo yo que tenemos que recuperar la identidad, lo primero que tenemos que investigar es, bueno, ¿y qué es identidad? ¿Qué significa la palabra identidad? Y acompáñeme entonces a lo que dice el diccionario. Usted lo puede ver en un diccionario secular. Identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracterizan frente a los demás. Entonces, cuando hablamos de identidad, estamos hablando de un asunto individual, personal, pero que me hace a mí tener una condición de exclusividad, es decir, yo soy yo y usted es usted. Y tenemos rasgos y características que nos hacen ser diferentes a los demás. Y el hijo pródigo así estaba. El hijo pródigo estaba metido entre los cerdos, pero en el fondo él tenía características diferentes a los cerdos. Y él tenía características diferentes a las personas con las que él había compartido. Él en el fondo era hijo, pero empezó a olvidarse de esos rasgos, de esas características que él tenía. Y cuando él sintió, empezó a como que absorber las características de la gente con la que él convivía. Y entonces el hijo pródigo parecía ser una persona de mundo o del mundo. Y por eso le digo que de repente incluso hasta pensó que era cerdito. Porque hermano, se quería comer la comida de los cerditos. Mire a qué nivel había llegado el hijo pródigo de haber perdido la noción de sus características, de sus rasgos característicos. En otras palabras, de quién era él. Y hoy la profecía que dio la pastora me llama la atención porque hablaba algo de eso, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? ¿En qué tiempo estamos? Es el tiempo en que realmente accionemos y podamos cumplir el llamamiento que el Señor nos hizo. No se preocupe y no se angustie. No todos fuimos llamados a ser pastores.
Pastor, yo ni siquiera tengo dónde empezar, pero yo ni discipulado tengo. No, no. Su llamamiento es aquello que el Señor lo puso a hacer usted en esta tierra. Puede ser que usted sea un empresario, puede ser que usted sea una mamá, puede ser que usted sea un hijo que está cuidando a sus papás, puede ser que usted sea un papá que bendice a su... Usted haga con amor lo que el Señor lo puso a hacer, porque no nos puso a hacer a todos lo mismo. Entonces miramos, dice identidad, lo que le leí, pero también dice conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta de los demás. Entonces, esta definición de identidad tiene dos cosas importantes. ¿Cuáles son mis características verdaderas? Y si yo tengo conciencia de quién soy. Esas dos palabras que subrayé ahí, que le compartí, me llaman la atención. Porque número uno, nosotros no deberíamos de anhelar parecernos a los del mundo. Porque nosotros tenemos una identidad propia que viene heredada de nuestro Padre Celestial, porque Él dijo, yo los he bendecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros venimos a esta tierra, hermano, y lo que queremos es parecernos a los del mundo. Y queremos ser como los famosos, vestirnos como los famosos, hacer lo que hacen los famosos y que toda la gente piense que yo soy famoso. Y realmente nosotros deberíamos de tener claro quiénes somos nosotros y a qué venimos. Pero por eso que la otra palabra me llama la atención. ¿Cuáles son mis características realmente? ¿Qué características son las que yo he heredado de mi Padre Celestial? Pero número dos, ¿tengo conciencia de ello? Porque el hijo pródigo, cuando acababa de salir de la casa de su padre, pues sí sabía quién era. Y tenía dinero y lo malgastó en mujeres, fiestas y saber ni qué más cosas. Pero llegó un momento en que él ya había perdido la conciencia. El mundo y todo lo que él hizo, lo hizo perder la conciencia. De tal manera que la Biblia dice, volviendo en sí. Es decir, recuperando su conciencia. Entonces, mire hermano, una de las cosas que tenemos que recuperar en este tiempo es la conciencia de quiénes somos. Por eso le puse ese dibujito. Es que usted se mira al espejo y yo también. Y uno dice, Padre Santo, pero es yo, Señor, yo. Y por eso es el gato, que era un gatillo ahí que se miraba. Y tal vez tú te miras en el espejo como un gatillo, pero el Señor te mira como un león. Porque realmente, mire, Él es león. Él es el león de Judá. Y si Él es león, nosotros tendríamos que tener rasgos característicos de león. Pero entonces tenemos que recuperar esa conciencia de quiénes somos. Imagínese que la palabra dice que fuimos bendecidos antes de la fundación del mundo. Nosotros somos superiores al mundo. Somos más viejos que el mundo. Tenemos una historia, una capacidad espiritual mucho mayor que lo que el mundo. Y aquí habemos un montón de hermanitos que asustados estamos por lo que está pasando. Uy, ya vio, pastor, que este señor que llegó, todo lo que está votando y está poniendo otros decretos, y entonces parece que ahora sí se nos vienen todos los... Pero ese es el mundo, hermano. Y ya se fijó que dicen que ayer hubo unos aviones chinos, que creo que 7 aviones de guerra cruzaron el espacio aéreo de Taiwán, y entonces Taiwán ya está poniéndose ahí, y Estados Unidos ya dijo que no se meta China en espacios, pastor, y si de repente estalla, pues usted sabe que viene la pretribulación. Entonces, pero eso es para el mundo. Ahora, ¿nosotros quiénes somos? ¿Y cuál es nuestra herencia? Por eso es que le estuve hablando la vez pasada que el Espíritu Santo es garantía. Y ya le expliqué el lunes pasado y el domingo cómo recuperamos nuestra boda, ¿verdad? Pero número 2, ahora tenemos que recuperar nuestra identidad, pero primero tenemos que empezar por recuperar nuestra conciencia. Avancemos un poquito entonces. Lucas 15:14 dice, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Yo quiero detenerme un momentito ahí, porque
este asunto pareciera ser como que es un asunto de nuestro tiempo. También, cuando lo había, ahora, qué casualidad que cuando lo había gastado todo, empezó a pasar necesidad. Entonces dice acá, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Ahora, lo que pasa es que él había malgastado todo. Había perdido su identidad. Ya no tenía conciencia de quién era. Y estaba metido como que si fuera del mundo, pero no era, porque él en el fondo tenía características diferentes. Su identidad era otra. Pero entonces él, el hambre y la necesidad lo absorbieron. No sé si me estoy dando a entender. Mire, le voy a adelantar. Vienen situaciones difíciles para el mundo. Posiblemente venga hambre. Posiblemente venga necesidad. Eso es lo que el mundo pretende establecer cuando quiera instalar el nuevo orden mundial. Para que entonces sea un solo gobierno a manera de dictadura el que decida sobre la humanidad. Entonces es de plano que va a haber hambre. Y no dice la palabra pues que no podrán comprar ni vender, sino que solo aquellos que tengan el sello. Entonces los que se quedaron y no se fueron arrebatados, pero que no se han sellado, les va a costar comprar y vender. Entonces van a tener hambre, van a tener necesidad. Lo que le estoy diciendo es que el hijo pródigo, siendo quien era, el hambre y la necesidad de ese momento le alcanzó. Llegó a él. ¿Por qué? Porque él no se recordaba ni quién era, hermano. ¿Pero por qué dice usted, pastor, que él no se recordaba quién era? Porque dice, volviendo en sí. En algún momento él se recuperó. Entonces, veamos, verso 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Paremos ahí otro momentito. Como él no tenía identidad, o como su identidad pues se le había olvidado, ¿a quién se acercó? Mire, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Era un país lejano de la casa de su padre. Es decir, alguien que estaba lejano de Dios, es decir, una persona del mundo. Pero mire, ponga atención, la pérdida de la identidad le hizo pasar hambre y participar de la necesidad que estaba teniendo ese país lejano, entre paréntesis, mundo, en ese momento. Pero como él seguía con su identidad perdida, ¿a quién le buscó, digamos, con quién buscó ayuda? ¿A quién le pidió consejo? ¿A quién se acercó? ¿A quién se abocó para que lo ayudara? Se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Ponga atención porque entonces tenemos que analizar, hermano. ¿A quién te estás acercando? ¿A quién le estás pidiendo consejo? ¿Quién es en quién estás poniendo tus ojos para atender la necesidad que puedas tener? Ay, no, pastor, viera que yo tengo unos mis cuates del colegio, ya nos graduamos hace 40 años, pero yo sé que ellos están en diferentes lugares, tienen buenos contactos, yo los voy a localizar, yo sé que, fíjese. Entonces, lo que le estoy diciendo es que un indicador de la pérdida de identidad es en quién confías. Porque si nosotros tenemos nuestra identidad sólida, nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Y entonces, Padre, aquí vengo poniendo delante de ti mi causa y tengo esta necesidad y aunque nos toque llorar, patalear, clamar, rogar, suplicar, pero a Él, porque estamos conscientes de quiénes somos. Pero el que no tiene su conciencia muy clara, el que no tiene muy clara su identidad, entonces vamos a cometer errores como ¿a quién le pedimos ayuda? Y entonces ahí es donde dice la palabra que el enemigo engañará a un montón. Y pues el que es verdadero hijo de Dios no lo podrán sellar, pero habrán un montón a los que sí van a engañar. ¿Pero por qué los van a engañar? Porque no tienen conciencia de quiénes son, porque no tienen clara su identidad. Espero que me esté dando a entender, hermano. Entonces, solo reflexiona un poquito tú.
¿A quién te has acercado? ¿A quién has buscado tú cuando has tenido alguna necesidad? ¿O estás pasando necesidad? ¿Estás pasando alguna aflicción, algún problema? Tenemos que acercarnos al Señor y buscar en Él si es que estamos claros quiénes somos. Verso 16, mire cómo dice Lucas 15, 16. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Yo puse ahí, no encontraba llenura. Entonces, y aquí viene su recuperación, mire, volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Ahí inicia su proceso de recuperación. Pero regresemos un poquito al verso 16. Primero, había malgastado todo. Número 2, el hambre y la necesidad del momento, como había perdido su identidad, lo había alcanzado, lo había envuelto, le estaba afectando. Número 3, le fue a pedir ayuda a un ciudadano de ese lugar. Y entonces, a pesar de que se supone que lo estaban ayudando, él no encontraba llenura. ¿A ti nunca te ha pasado que pareciera que una puerta se abre, pero que realmente tú no estás satisfecho? O no estás conforme, o no tienes la llenura que tú buscas. Entonces, a mí se me hace que cuando no hay una llenura, me refiero a esa paz, a esa tranquilidad, a ese gozo de saber que uno está haciendo lo que Dios lo puso a hacer, a mí se me hace que eso lo que genera es falta de llenura. No sé si me voy a entender. A veces uno hace cosas. Mire, yo había iniciado ya mi proceso de salir de donde yo trabajaba y dedicarme a la iglesia. Y empecé pues un proceso de salida. El Señor me fue llevando, gracias a Dios, poco a poco, pero llegó un momento donde yo ya no sentía nada de lo que hacía. Es más, se me quitaron las ganas de hacer lo que hacía. Ya no sentía yo gozo, ni llenura, ni nada, hasta que me puse a hacer lo que el Señor me puso a hacer. Volví a recuperar el gozo de lo que hacía antes. O sea que usted siguió haciendo lo que hacía antes. Le tengo que explicar pues, pero yo daba clases y odié las clases en ese tiempo. Pero cuando ya me pasé a trabajar para el Señor, ya otra vez le sentí gusto. ¿Por qué? Porque es que yo había perdido la llenura. Entonces, otra cosa importante es que si tú no tienes clara tu identidad, no va a haber nada que te llene, porque vas a estar buscando la llenura donde no es. Este pobre, que no era ni granjero, ni finquero, ni cuidador de cerdos, ni nada por el estilo, estaba haciendo aquello que no le correspondía hacer, porque él no era cuidador de cerdos. ¿Vio qué dice ahí? Pero se lo voy a poner en el verso anterior, dice ahí. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo ayudó, hermano. Buena onda ese del mundo. Y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Bueno, mira, pues yo, el trabajo que puedo darte es que vayas a cuidar mis cerditos. Sí, dijo el otro, con tal de que algo tenga. Pero resulta que eso no le trajo llenura. Mira, si tú no estás sintiéndote lleno, gozoso, pleno, y si no te gusta lo que estás haciendo, pregúntale al Señor si realmente es eso lo que tú tienes que hacer, porque puede ser que estemos haciendo algo, ¿cómo me explico? Que estemos haciendo algo que no coincide con nuestra identidad. Es que mire, un carpintero pues no va a estar haciendo de plomero, ¿va? Porque no le va a gustar. Un herrero no va a estar haciendo carpintería porque le va a dar alergia a la viruta y el polvo del aserrín, ¿verdad? Y así tendríamos que estar viendo, ¿verdad? Y ese verso que canta, ese coro que cantamos es hermoso, ¿verdad? Que le pedimos al Señor que borre nuestra historia y que escriba una historia nueva. ¿Sabe qué le estamos diciendo al Señor ahí? Señor, permíteme que yo recupere mi identidad y que yo pueda desempeñarme en aquello
para lo cual yo vine. Y la profecía dijo algo de eso. Entonces dice que volviendo en sí. Leámoslo otra vez. Dice, y en versos 17, y entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Entonces recuperó la conciencia. En ese verso de volver en sí, él está recuperando su conciencia y está recuperando su identidad. Pero dijo, si yo tengo padre y mi padre tiene trabajadores y los trabajadores tienen pan de sobra, ¿qué hago aquí? Entonces, mire, hermano, una de las cosas que tenemos que recuperar es nuestra identidad, la conciencia de quiénes somos. Entonces, ¿qué significa volver en sí? Mire qué interesante. ¿Qué significa volver en sí? Reanimar, recobrar el conocimiento, asentir, cambiar de idea, dejarse convencer, llegar, recobrar el conocimiento, venir a ver, visitar, recobrar el sentido. Pero déjeme que de estas que le puse ahí le comente algunas. De las más importantes que yo veo ahí. Una es recobrar el conocimiento. ¿Qué significa eso? Pues darnos cuenta realmente de cuál es nuestra realidad. ¿Y qué es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo? Pero ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que nosotros no somos de aquí. ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Entonces no deberíamos de estar afianzándonos a esta tierra, sino deberíamos de estar preparados para salir de la mejor forma de aquí. Cuando yo le digo ¿qué deberíamos de estar haciendo? No es a qué se dedica usted en lo secular solamente, porque alguien sí puede tener algún llamado más específico y el Señor le diga, bueno, ya, hasta aquí, sígueme. Así que Pedro era pescador y llegó su día donde le dijo el Señor, bueno, sígueme pues. Pero yo me refiero más a espiritualmente. ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Pues lo que coincida con nuestra identidad. Y nuestra identidad es que nosotros no somos de aquí, somos hijos de un Padre. Entonces lo que tenemos que tener puesta la cabeza es en las cosas de nuestro Padre. Y no Jesús dijo, pues, cuando se perdió en el templo a los 12 años, le dijo a su papá y a su mamá, ¿y ustedes no sabían que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Fíjense que en lugar de estar en el colegio, estaba en la iglesia, en los discipulados. Pero mire, la otra cosa que me interesa que usted vea acá, que también significa volver en sí, es cambiar de idea. Claro, el hijo pródigo tenía la idea de que él era cuidador de cerdos y de repente creo que hasta se sintió cerdo porque quería comerse sus algarrobas. Pero después cambió de idea y dijo, no, si yo tengo padre y mi papá tiene trabajadores y esos comen mejor que yo. Entonces, ¿no será que ya llegamos a un momento de tenemos que cambiar de idea? Pastor, pues ¿yo de qué voy a vivir? Cambia de idea. Si tienes padre, Él te va a sostener. Pero es que eso sí está muy jalado, pastor. Pues no es de que esté jalado, sino que es de tener fe. Pero ¿y cómo, pastor? ¿Será que del cielo me va a caer una bolsa de dinero? No, pues tu trabajo no es investigar cómo, ni descubrir cómo. Nuestro trabajo es creer. Bueno, padre, si tú dijiste, ahí vamos. Tampoco te estoy diciendo que ya no trabajes. Aleluya, pastor. Entonces yo renuncio y me quedo sentado en mi casa a esperar que tú hagas algo por mí. No, tampoco. A lo que me refiero pues es que el Señor te va a abrir las puertas y te va a ir llevando y te va a ir diciendo por dónde, pero cambia de idea. Si tú siempre fuiste un trabajador asalariado, tal vez lo que el Señor quiere es que seas un empresario y que empieces con tu negocito. Ay, no, pastor, qué cansado. Yo quiero mi bono 14, aguinaldo, vacaciones y todas las cosas. Pero tal vez cambia de idea. Tal vez ya se cerró esa puerta y tienes que empezar tú con otra. ¿Cuál es tu identidad? Pero bueno, yo estoy hablando de situaciones seculares, pero yo no quiero que perdamos el enfoque de nuestra identidad espiritual. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué va
¿Hacia dónde va el mundo? Uy, sí, pastor, qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Cambie de idea. Si nosotros, dice, que levantemos nuestra cabeza porque erguíos y levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Uy, no, pastor, con todo lo que se mira que va a estar complicado. Yo mejor estoy viendo dónde hago mi búnker y cómo yo me voy a proteger de... No, si tú tienes que levantar tu cabeza porque tu redención viene. La otra cosa que me llama la atención es que también significa dejarse convencer. Ay, usted me quiere convencer a mí, pastor. No, yo no. Que el Espíritu Santo te convenza de quién eres. Que la palabra del Señor te convenza de qué es lo que tienes que hacer. Que el Espíritu Santo te revele cuáles son las cosas que tienes que recuperar y yo también, para que podamos estar a la medida de la plenitud de Cristo, que eso es lo que nos interesa, hermano. ¿De qué me sirve a mí? Por eso es que Nicodemo, cuando el Señor Jesús entró a su casa, ya no le importó todas sus ganancias, sino que él dijo, y yo voy a devolver todo lo que, algo así como que lo que me agarré de más, y lo voy a devolver, no sé si al doble, dice. ¿Por qué? Porque Nicodemo entró en conciencia de quién era y entonces quiso recuperar aquello que había hecho mal. Entonces nosotros tenemos que recuperar no lo que hicimos mal, sino que lo que dejamos de hacer bien, pues sí, me va a entender, ¿verdad? Entonces, volver en sí tiene que ver entonces con cambiar de idea o dejarnos convencer. Y a veces el Espíritu Santo está insistiendo, 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 y nosotros somos necios y necios y necios y no nos dejamos convencer. Y está el Señor, pero hijo amado, y entonces viene el Señor y te manda una profecía. Así dice el Señor, tú que estás dudando, yo tu Padre te digo que lo hagas. No, eso no es para mí, a ver, qué dichoso, ¿verdad? Y tal vez es para usted. Después viene la palabra y la prédica dice, pues tú tienes que hacer, ¡ala, qué tremendo! Pero está cardíaco, eso sí no es para mí. Y después en el trabajo te dicen, mira, pero vos deberías qué tremendo. Ay, hermano, deja que el Espíritu Santo te convenza, porque tenemos que recuperar nuestra identidad. Entonces avancemos un poquito con volver en sí. Mire qué interesante. Segunda de Timoteo 2:25 dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. Y habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Ya veo qué interesante. ¿O no lo vio? Se lo voy a poner otra vez. Dice, mire pues, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí. Entonces, hay una relación entre arrepentimiento y volver en sí. Entonces, estos les vino el arrepentimiento. Cuando les cayó el arrepentimiento, entonces ellos volvieron en sí. Pero mire, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. Y habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, una de las cosas que yo entiendo a la luz de este verso de 2 Timoteo, que significa volver en sí, es darnos cuenta de aquello de donde tenemos que escapar. No sé si dije bien eso, pero volver en sí es que nosotros descubramos aquella situación que posiblemente todavía nos tenga cautivos. Porque entonces volver en sí es escapar del lazo del diablo. Mire qué interesante. O sea, ¿habrá algún lazo que esté todavía alcanzando nuestra vida? ¿Habrá algún lazo?
¿Será que nos sentimos cautivos? ¿Te sientes prisionero tú todavía? Mire, habrán áreas en tu vida que no has logrado vencer. ¿Tendremos situaciones en nuestra alma que no hemos sanado? ¿Tendremos áreas en nuestra vida que no hemos todavía, que no las podemos presentar solventes delante del Señor? Entonces quiere decir que todavía tenemos áreas de cautividad. Pero cuando la palabra dice volver en sí, entonces volver en sí es escapar de aquello que nos aprisiona. Volver en sí es escapar de aquello que nos ata, que nos tiene agarrados. Por eso es que el hijo pródigo, volviendo en sí, se dijo, me levantaré e iré. Entonces él salió de la cautividad del mundo donde él solo se había ido a meter y emprende un camino de regreso a la casa de su padre. Pero eso es impresionante, hermano, porque volver en sí está relacionado entonces con romper cadenas, romper amarras, abrir puertas de cárceles y que realmente nosotros podamos escapar. Y esta palabra y este verso dice, del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Mire qué tremendo. O sea que hay muchos cristianos que todavía siguen tomados por el enemigo y andan haciendo la voluntad del enemigo. Porque dice ahí, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. La voluntad del enemigo. Entonces, ahorita tenemos que reflexionar y pensar, Padre, tengo que recuperar mi identidad. Pero para recuperar mi identidad, yo tengo que volver en sí. Tengo que darme cuenta si hay situaciones en mi vida que aún están cautivas. Pues tal vez tú no estás cautivo plenamente, pero tal vez sí tienes cautiva la lengua. Pastor, es que fíjese que yo no puedo contenerme el chisme, hombre. Viera que por más que me muerdo la lengua se me escapa. Pero puede ser que tengas cautivos los oídos. Y en lugar de poner atención a la palabra, le pones atención al mundo, a las noticias, entonces vives atormentado porque tus oídos están cautivos al mundo. Pero puede ser que tengas cautiva la visión o la mirada o la vista y andas viendo lo que no hay que ver. O puede ser que tus manos o que tus pies, qué sé yo, o segmentos de nuestra alma. No, es que el hermano es tremendo espiritual. Pero cuando a usted le toca el área que no ha sanado en su alma, rápido se enconcha, pelea. ¿Qué pasó? Es que ahí todavía tengo áreas de cautividad. Pues hay que volver en sí. Tenemos que ver. Mire, y volviendo en sí, primero dice aquí, arrepiéntanse. Y entonces, volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos para hacer su voluntad. El diablo tiene cristianos haciendo su voluntad que no han vuelto en sí. Bueno, Hechos 12:11. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todos los que esperaba, de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo, los judíos. Mire qué interesante. Pastor, o sea que Pedro era el hijo pródigo. No, Pedro no era el hijo pródigo, pero Pedro también volvió en sí. Ahora mire, ¿en dónde estaba Pedro cuando volvió en sí? Estaba en una prisión, estaba en una cárcel. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes, porque Pablo estoy diciendo yo, ¿verdad? Porque Pedro estaba prisionero. Claro, esa es una cárcel espiritual. Esa era literal, pues, pero para nosotros puede ser una cárcel espiritual. Y que entonces el Señor mande. Por eso es que en este tiempo también es válido, hermano, que clamemos al Señor para que Él nos mande la ayuda angelical. No es cierto que los ángeles están a nuestro servicio como que fueran nuestros sirvientes, como dicen unos. No, los ángeles son superiores a nosotros. Dice la palabra, nos hiciste un poco menor a los ángeles. Pero los ángeles sí están al servicio de nuestro Padre y Él puede decirles, ángeles, vayan a echar la manita, por favor.
Y tal vez tú ya no aguantas y cuando sientes, te meten como 2 brazos bajo tus brazos, ¿verdad? Y te levantas y dices, me siento poderoso. No, son los ángeles que te están sosteniendo. ¿Y por qué dice eso usted, pastor? Porque dice la palabra que cuando Jesús estaba teniendo temor hasta de muerte, un ángel del Señor bajó y lo ministró al mismo Jesús. Mire, si Jesús necesitó la ministración de ángeles, ¿cuánto no más nosotros, hermano? Entonces, sí se puede. Sí se puede. Padre, envía ángeles, por favor. Yo sé que no están a mi servicio ni nada por el estilo, pero tú sí puedes enviarlos a que me ayuden. Que sostengan en el internet. Padre, mire cómo vamos de bien, gloria a Dios, aleluya. Mire, que sostengan lo que yo no puedo hacer, que me ayuden. Entonces dice acá que el ángel llegó a rescatar a Pedro. Pero entonces Pedro estaba prisionero. Ya se dio cuenta que el término volver en sí está relacionado a algún grado de cautividad. El hijo pródigo estaba cautivo en lo más bajo de su vida y volvió en sí y empezó un proceso de recuperación. Segunda de Crónicas 6:37. Y ellos, volviendo en sí, en la tierra a donde fueren llevados cautivos, mire, se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, hemos pecado, hemos obrado inicuamente, y hemos obrado inicua e impíamente. Entonces, mire, ya veo qué interesante ese verso. Y ellos, volviendo en sí, en la tierra a donde fueren llevados cautivos. Quiere decir que eran prisioneros. Se fue. Quiere decir que eran prisioneros. Dice, y volviendo en sí, en la tierra a donde fueren llevados cautivos, se convirtieren y oraren. Ya se dio cuenta que la palabra volver en sí está relacionada, repito, a un grado, a algún tipo o a una forma de cautividad. Entonces, si tenemos que recuperar nuestra identidad, lo primero que tenemos que descubrir es, ¿estaremos cautivos de algo? ¿Habrá algo en mi vida, en mi alma, en mi ser, que todavía está prisionera? Porque la Biblia dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo, integralmente libres. Entonces, la primera cosa que hizo el hijo pródigo para recuperar su identidad fue salir de su cautividad. Leamos entonces el siguiente verso 38. Y se convirtieren a ti de todo corazón y con toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia su tierra, la que diste a sus padres, hacia la ciudad que tú has elegido y hacia esta casa que yo he edificado a tu nombre. Oye tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y perdona a tu pueblo que pecó contra ti. Entonces, mire, hermano, en resumen, volver en sí tiene que ver con algún tipo de cautividad, atadura, cárcel, amarra o prisión, pero que nos sigue llevando al pecado. El hijo pródigo estaba metido entre los cerdos, queriendo comerse las algarrobas, porque había perdido su identidad. En otras palabras, estaba viviendo una vida de pecado porque había perdido su identidad. Pero lo primero que él hace, el primer paso para recuperar la identidad es, vuelve en sí, se da cuenta cuáles son las áreas de su vida que aún tienen grado de cautividad, y de eso hay que salir. Puede ser que tu alma esté cautiva, puede ser que haya ley en tus miembros todavía y te tenga cautivo, algún tipo de pecado, tus ojos, tu lengua, tus oídos, tus manos, qué sé yo. Mire qué tremendo. Mire, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti.
ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus obreros. Ahora mire, ¿qué es lo que hace el pródigo inmediatamente después de volver en sí? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Cuando el hijo pródigo vuelve en sí, se da cuenta de que ha pecado. Cuando el hijo pródigo vuelve en sí, se da cuenta de cuáles son las áreas en su vida en las que hay pecado aún. Y entonces lo primero que él hace es, le voy a pedir perdón a mi papá. Cuando uno vuelve en sí, se da cuenta de sus pecados y entonces dice, Padre, ya volví en sí, ya me di cuenta cuáles son las áreas de cautividad en mi vida. Perdóname, perdóname. Y entonces esto parece que también es como la mujer que pierde la moneda. Prende la luz, vuelve en sí, pero barre hasta el último rincón de su casa hasta encontrarla. Es decir, volver en sí también significa que tenemos que entrar a las profundidades de nuestra alma para ver y descubrir si no hay áreas de cautividad que tenemos que entregar. Todavía me falta, hermano, pero ya van a ser las 9. Tengo 5 minutos. ¿Por qué no oramos? Vamos a dejarlo hasta ahí y le damos gracias al Señor porque nos permitió llegar hasta este momento. Primero, Dios, en el nombre de Jesús, que así sea de aquí en adelante. Y ayúdeme a orar. Ahí donde usted está, si quiere, póngase de pie. Si no, incline su rostro. Prepárese, póngase en una actitud de humildad. Pero yo quiero pedirle al Señor en esta noche, hermano, que así como el pródigo había perdido su identidad, no sabía quién era, había perdido la conciencia de quién era, y esa pérdida de conciencia hizo que él cometiera errores, como por ejemplo pedirle ayuda a quien no debía hacerlo, como por ejemplo convivir con quien no debía convivir, como por ejemplo quererse saciar y llenar de aquello que no le generaba llenura. Pero hubo un momento donde el Espíritu Santo llegó, cayó sobre su vida y le recordó quién era. Yo le pido al Señor que en esta noche venga poder del Espíritu Santo y que te recuerde quién eres. Que el Señor te recuerde quién eres. Y que a partir de ese momento tú vuelvas en sí. Y que puedas descubrir si en tu vida no hay áreas por las cuales todavía tenemos que pedir perdón. Padre, perdóname. Es que mire, no se asuste si el Señor le empieza a mostrar pecados a través de sueños, a través de visiones, a través de revelaciones. No es para acusarlo. Primero reprenda al enemigo si lo quiere acusar, pero puede ser que el Señor le muestre cosas para que usted se arrepienta, pida perdón y pueda volver en sí y darse cuenta que todavía tenemos muchas cosas que cambiar. Todavía tenemos muchas cosas, hermano, que cambiar. Pero que el Señor nos ayude. Yo oro por usted, hermano, lo bendigo. Le pido al Señor que en esta noche Él traiga una revelación poderosa a tu vida que te permita recuperar tu identidad. Yo también tengo que recuperar mi identidad, poner nuestra mirada allá en los cielos, de donde somos y donde están preparando nuestras moradas, hermano. Mira, ya no poner la mirada en esta tierra, no somos de aquí. Recuperemos quiénes somos. Tú no eres lo que el mundo ha dicho que eres. Tú no eres incluso lo que tus padres, tal vez en algún grado de error, dijeron que tú eras. Tú eres el hijo de un Dios poderoso que te bendijo antes de la fundación del mundo y que te ha dado el Espíritu Santo como garantía de la herencia que vas a recibir en Cristo Jesús. Eso somos, hermano. Que ya no nos amedrente el mundo.
que ya nos amedrente cualquiera. Tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en esta hora. Le podemos cantar al Señor un pedacito. Mientras le cantamos, yo me despido. Te miro mañana a las 7:30 en el discipulado. Que Dios te bendiga, que haga una obra hermosa en tu vida. Digámosle al Señor un momentito. Que necesito, Oh, sí, Señor. es tenerte siempre junto a mí. Oh, sí, Señor. Dile. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz en mi corazón, sentir tu amor. Dile, iglesia. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Porque sabemos quiénes somos, Señor. Saber que vas conmigo me hace descansar. Aún sobre el mar caminaré. Sí, Señor. Aún sobre las nubes volaré. La última vez, dile, iglesia. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Amén, Tu mano Señor. siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar. Aún sobre el mar caminaré. Aún sobre las nubes volaré. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana a las 7:30. Sobre el mar caminaré. Tengas una noche bendecida en el nombre de Jesús.